días, yo soy María Fernanda Acevedo Mira del grado 10B y hoy les voy a hablar sobre la teoría del conocimiento. La escuchamos en tantas partes, en clases de filosofía, en clases de teología, lo escuchamos aquí y allá, que ya no sabemos qué es lo que significa. Entonces les voy a explicar qué es la teoría del conocimiento. Entonces, antes que nada, hay que saber cuál es el significado de la teoría del conocimiento. Y es que la teoría del conocimiento es una de las ramas más importantes de la filosofía. Pero esta no solamente se puede basar en un solo tema, sino que puede variar diferentes tipos de temas y en todas va a funcionar. Esta está relacionada con la gnoseología, ya que la gnoseología es el estudio de los principios del ser humano, los límites y el origen del conocimiento propio. Pero también hay personas que lo relacionan con la epistemología, que es ya a lo histórico, a lo psicológico y a lo sociológico del conocimiento. Para entender qué es la teoría del conocimiento, tenemos que entender qué es el conocimiento en sí. Y tenemos tres definiciones claves. La primera, y para mí una de las más importantes, es hechos o información cuya persona adquiere, es decir, que recibe mediante la experiencia o mediante la educación, y que gracias a esta comprensión, es decir, a este entendimiento, es capaz de referirse a cualquier asunto determinado. La segunda es el contenido intelectual que una persona puede acumular respecto a un área del saber, tema específico o en su totalidad del universo. Y por último, todo tipo de certeza cognitiva que responde a la pregunta ¿qué?, ¿cómo?, ¿por qué?, ¿cuándo?, etc. Ahora, les voy a hablar sobre la teoría del conocimiento según la filosofía griega, los presocráticos, sofistas y cínicos. Los presocráticos antes vivían en un mundo lleno de caos, en donde no sabían qué pasaba en su alrededor. Entonces, una solución fue crear los mitos. Y entonces estos mitos respondían ¿qué es en verdad todo esto? Entre esos filósofos está Tales de Mileto, que prácticamente es el padre de la filosofía, se podría decir, ya que es uno de los más famosos e importantes, es uno de los exponentes del cual más se conoce. Y es que Tales de Mileto decía que el mundo y todo está fundamentado por el agua. El agua es el fundamento que hace que todo funcione. Ahora llegamos a la parte de los sofistas. Los sofistas se dedicaban a enseñar estos conocimientos y se los enseñaban a las demás personas. También adquirieron una importancia gracias a los griegos. ¿Qué quiero decir? Enseñaban lo que podían aprender gracias a lo que habían vivido antiguamente los griegos. Estos son uno de los filósofos más importantes que hay en ese momento. Sócrates se basaba no tanto en la forma de vivir del mundo, sino que se basaba más en el hombre y su intimidad. Él decía tres cosas muy importantes: conócete a ti mismo. Cuando ya te hayas conocido a ti mismo, no te vas a interesar por el conocimiento del mundo, sino que te vas a priorizar por el conocimiento de nuestra propia interioridad. Él inició la teoría del conocimiento con unos pasos. La primera es la mayéutica, que él básicamente decía que hay que cuestionarnos todo lo que hay en nuestro alrededor, todo lo que veamos, aunque sea muy obvio. El partero, que es conociéndonos a nosotros mismos, como dije anteriormente. La ironía socrática, que es hay que aceptar la verdad. Después de habernos cuestionado y conocernos, ya podemos saber qué es la verdad. Pero también la actitud socrática, en la cual podemos hacer una oposición. Como sé que es verdad, voy a saber qué es mentira. Y también hizo una cita muy importante, y es: solo sé que nada sé. Porque cuando aceptamos que no sabemos, podemos aprender a aprender. Una enseñanza que nos dejó Sócrates fue esta. Aquí estaba Sócrates en Grecia en los años 400 a.C. Entonces lo llama un compañero y le dice: Sócrates, no sabes de lo que me enteré, es sobre tu amigo. Entonces él dice: un momento, antes de que me hables de mi amigo, quiero ver si superas esta pequeña prueba. Se llama la prueba triple filtro.
El primer filtro es: ¿lo que tú me estás diciendo es verdad? Él le dice: no, realmente no sé si es verdad, lo oí. Entonces él le dice: muy bien, entonces no sabe si es verdad. El segundo filtro es: ¿eso es bondad? ¿Eso que me vas a decir es bueno? Entonces él le dice: no, al contrario. Entonces me vas a decir algo malo de él, pero no estás seguro de que es verdad. Entonces falta el último filtro: ¿eso que me vas a decir es útil en mi vida? Y él dice: no, realmente no. Entonces le dice esto: bueno, si lo que me vas a decir no es verdad, no es bueno y no es útil, ¿para qué me lo quieres decir? Entonces es una enseñanza que nos deja, porque si hay muchas cosas innecesarias, si las cosas no sabemos si son verdad, no sabemos si son útiles y no son buenas, entonces ¿para qué las queremos en nuestra vida? Por último tenemos a Aristóteles. Aristóteles es uno de los filósofos más importantes que hay actualmente. Ha hecho millones de teorías y esas teorías actualmente se siguen implementando. En la teoría del conocimiento dijo algo muy importante y fue: la realidad es la única verdad. Porque ¿para qué nos vamos a ilusionar con cosas que pueden ser mentiras, para falsas esperanzas, para ilusiones frustradas, cuando realmente la verdad es nuestra realidad, lo que es real, lo que hay en el entorno y sabemos que va a pasar sí o sí? No me puedo ilusionar con cosas que sé que no van a pasar, porque la realidad es la única verdad. Los cínicos. Los cínicos proponían tres cosas muy importantes. La primera era la liberación de toda atadura, de toda cosa que nos amarre a algo, la destrucción de los valores y por último que no hay que vivir sin leyes, sin reglas, sin dioses, sin reyes. Es decir, cada quien viva como quiere y esa es la única verdad y su felicidad. Es muy cínico, pero pues son los cínicos. Están los estoicos. Ellos proclamaron que pueden alcanzar la libertad y tranquilidad sin tener algo de éxito material. Es decir, ¿para qué queremos casa, dinero, carros, si realmente a la hora de la verdad nos vamos a ir y si no nos vamos a llevar nada? Pues hay que conseguir la felicidad de modo inmaterial. Hay que poner ante todo la moral. Ahora sobre la Edad Media. Esto se basó más que todo en lo medieval. Y es que habían 7 artes liberales, y era gramática, dialéctica, retórica, aritmética, geometría, astronomía y música, los cuales se dividían en dos: trivium y quadrivium. Y es que en la Edad Media, Santo Tomás de Aquino se basó en la filosofía de Aristóteles, como les había dicho, que fue muy importante, y él decía que la percepción era el punto de partida del conocimiento y la lógica era el procedimiento por el cual se llegaba a este conocimiento. También encontramos a San Agustín de Hipona, que aunque él no se especializó tanto en la teoría del conocimiento, sí se ocupó del problema del conocimiento, y es que estableció en lo que se puede dar el conocimiento en la verdad. Según los cristianos sería Cristo y la sabiduría. También otra cosa es que vamos a encontrar el conocimiento en lo que no es mudable, no en lo mudable sino en lo inmutable, donde reside la verdad. El conocimiento racional en su actividad es superior. Ahora entramos a la última, que es la filosofía contemporánea. El racionalismo. El racionalismo tiene confianza plena en la razón y por medio de este explica la realidad. Descartes fue uno de los filósofos más importantes de la filosofía moderna y este fue el que básicamente estableció muchas de estas teorías. Entonces decía que por medio de la confianza y de la confianza en la razón podemos encontrar el conocimiento. También encontramos el empirismo, donde nos dice que el origen es la experiencia y los límites son la percepción en el conocimiento. Tenemos el racionalismo. El racionalismo tiene mucha influencia en lo que son las matemáticas
matemáticas y todo esto que es lógico. Y esto fue uno de los instrumentos más grandes para actualmente todo lo que conocemos. Es más, el método deductivo es el más utilizado para hacer análisis. Y por último tenemos el empirismo, y este tiene un sentido muy amplio en toda la filosofía, ya que considera que todos nuestros sentidos son unas facultades cognitivas adecuadas para la adquisición del conocimiento. Es decir, gracias a todos nuestros sentidos podemos encontrar el verdadero conocimiento. Entonces, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Entonces, esto es lo que hemos aprendido sobre la teoría del conocimiento. Muchas gracias.